Está con nosotros Mireya García, quien es vicepresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo estás, Mireya? Muy bien, buenas noches, Soledad. Bienvenida a nuestro programa. Desde las 10 de la mañana ayer que estuviste en el centro de Santiago, ¿cuál es tu relato? ¿Qué viviste y en qué momento las cosas se tornan violentas, tan violentas como vimos en las imágenes? Bueno, yo estuve en un punto porque nosotros convocamos a la Plaza Almagro, a Santa Isabel con San Diego, pero hubieron muchos puntos donde la gente se congregó y por lo tanto lo que nosotros durante un par de horas por lo menos pudimos apreciar fue ese lugar donde la gente soportó bastante estoicamente casi una hora de agua del guanaco, agua que por lo demás estaba con químicos, no era agua blanca, era agua amarilla. ¿Quiénes llegaron hasta ese punto donde ustedes Los familiares, convocado? fundamentalmente los familiares y mucha gente muy joven, que a mí me provoca mucha emoción y también mucha esperanza que la gente joven tenga conciencia, sin haber vivido los hechos de la dictadura, tenga conciencia de lo que pasó y se solidaricen con los familiares y que por eso estén ahí. Te lo comentaba eso mientras veíamos la nota, ¿no? Es bastante llamativo, curioso, por decirlo menos. No son personas que vivieron el gobierno militar, no son personas menos que estaban para el golpe del 73, pero sí son personas que han escuchado el relato de sus padres y también la historia. ¿Tú crees que están conectados de una u otra forma con la causa que ustedes llevan adelante? Yo creo que... ¿Y por qué? Yo creo que la gente joven tiene una gran conexión con nuestra causa y eso es bueno no solamente para nosotros como familiares, que obviamente siempre hemos necesitado el apoyo de la ciudadanía, porque esta no es una causa que se podría haber sostenido por la cantidad de años que se ha sostenido, más de 30 años sin el apoyo de la ciudadanía, pero cuando la gente joven se suma a esta empatía, a esta solidaridad con los familiares de las víctimas, yo siento que estamos construyendo un Chile distinto, que ahí se empieza a construir un Chile distinto, ese Chile que es capaz de conmoverse con el dolor del otro. Yo creo que ese es un valor muy importante para la sociedad, para cualquier sociedad, porque en la medida en que las sociedades se siembren de indiferencia y de olvido, la verdad es que los futuros se hacen más sombríos. Yo creo que en la medida en que nosotros como seres humanos seamos capaces de conmovernos con el dolor del otro, vamos a ser siempre mejores y por lo tanto vamos a ser capaces de construir mejores sociedades. Entonces es esperanzador que los jóvenes se sumen. Un Chile muy distinto a las imágenes de violencia que veíamos ahí. Lo decía yo al comienzo, ese no es el Chile que queremos ver, no es el del ataque, no es el del escupo, no es el de agredir a otro, sino también entender que hay posiciones distintas. Yo entiendo que más adelante vamos a hacer los matices y vamos a entrar precisamente en la posición tuya, Mireya, pero analizándolo bien concretamente, ¿esperaban este nivel de violencia? Es decir, ¿por qué se termina generando esto? Se lo dijimos a las autoridades, es muy difícil que en un homenaje público al exdictador no se produzcan situaciones de violencia. Nosotros sabíamos que esto iba a terminar así. Lo hicimos saber a las distintas instancias de la institucionalidad del Estado, precisamente porque nosotros quisimos evitar que se hiciera este homenaje a Augusto Pinochet, porque definitivamente fue un homenaje y nadie puede negarlo hoy día. Hubieron discursos, hubo canción nacional con la quinta estrofa incluida. Este fue un homenaje a la dictadura, y cuando se hace un homenaje a la dictadura, cuando las heridas todavía están abiertas, cuando los dolores están a flor de piel, cuando no ha habido justicia, porque tenemos más de 3.000 crímenes entre desapariciones y ejecuciones, y hay 76 personas condenadas, de las cuales la mitad está cumpliendo pena efectiva. Entonces, claramente aquí hay una falta de justicia enorme, y cuando no hemos encontrado a nuestros desaparecidos, resulta una agresión profunda el que se realice un homenaje al dictador. Y lo que ayer pasó, lamentándolo, porque la verdad es que nosotros hemos actuado siempre sin violencia, pero no todos tienen la misma contención que hemos tenido nosotros durante tantos años, y no se la podemos pedir tampoco. Había mucha rabia, había mucha impotencia, había mucha incomprensión de cómo el país se podía permitir esta situación. ¿Es legítimo reunirse bajo el principio de libertad de expresión? Es legítimo reunirse en lugares privados y mostrar los documentales que tú quieras y hacer los homenajes que quieras y cantar la canción nacional como quieras. Cuando se trata de un lugar público, las cosas cambian, porque ya se transforma en apología a la violencia, y la apología a la violencia tiene el límite. Eso tiene un límite.
Pero si esta película, este documental, que por lo demás hoy día está en cuestión, porque tú sabes que hay una denuncia de Miguel Litín en el sentido de que las imágenes son de él. Las imágenes que se utilizaron son de su propiedad y utilizadas para un documental propio. Si esto se hubiese exhibido como se exhiben miles de documentales en una sala de cine, en un lugar donde normalmente se exhiben sí, pero es que no van acompañados, cuando tú exhibes un documental en una sala de cine no va acompañado de homenaje ni de canción nacional ni de arenga, en donde, entre otras cosas, y yo creo que esa es parte de la gran agresión y de la gran reacción también de violencia en contra de esta situación. Por ejemplo, cuando en esa sala donde se está supuestamente solo exhibiendo un documental, se grita que se pide la libertad de Álvaro Corbalán, que todos sabemos que fue uno de los grandes operadores de este homenaje, lo que ya es una situación extraña y una situación irregular. ¿Y una situación que las autoridades deben impedir, a juicio de ustedes? O sea, las autoridades sabían hace bastante tiempo que Corbalán contaba con un arsenal de elementos tecnológicos que le permitían operar desde la cárcel y desde el hospital militar, y sin embargo recién antes de ayer le confiscaron todo este arsenal tecnológico que él no podía tener en su poder. ¿Él está detrás de esto? ¿Él y otros más? Él está absolutamente detrás de esto. Nosotros no sabemos si otros más, pero sabemos que él sí estuvo, pero claramente detrás de este homenaje. ¿Y cómo opera y por qué? ¿Por una provocación en contra de ustedes? Pareciera ser que las provocaciones aquí son un poco más amplias. O sea, efectivamente, aquí yo creo que aquí hay varias razones. Una es el intentar, yo creo que vanamente, ocupar un espacio político que el pinochetismo nunca va a tener en este país, porque son cosas distintas. Una cosa es el pinochetismo y otra cosa son las ideologías. Y las ideologías que se marcan dentro de un Estado de Derecho, como es la misma derecha chilena con sus partidos UDI y Renovación Nacional, con quien yo tengo profundas discrepancias, pero son los partidos políticos que juegan en la arena política y dentro de las reglas de la democracia. El pinochetismo es algo distinto. Y por lo tanto creo que no hay ningún espacio para ello. Pero yo creo que también aquí hay una intención de molestar un poquito al gobierno, y creo que hay en el sentido de que supuestamente hubo un compromiso de dejar en libertad a los violadores de derechos humanos, y como eso no se ha cumplido, hay como un gallito en esto, a ver quién pone más fuerza. ¿Y quién gana el gallito? Y creo que hay un tercer objetivo que ya resulta todavía más complicado y más grave, y que es la intencionalidad de que efectivamente esta impunidad para los violadores de derechos humanos se concrete en libertades que yo creo que finalmente no se van a dar. Sí, yo escuchaba esas declaraciones hoy día y me parecen que tienen poco sustento. Es difícil que hoy día haya una ley de impunidad para todas las personas que hoy día están cumpliendo condena o cárcel por violaciones a los derechos humanos. Pero es muy difícil, Mireya, que eso suceda hoy día. O al menos por la oposición que se ha mostrado. ¿Qué opinión tienes de las declaraciones del vocero Andrés Chadwick? ¿Crees que son sinceras esas declaraciones? No, yo no, de la intencionalidad de sus declaraciones, no, la verdad es que resulta muy difícil denostar la intencionalidad de una declaración de esa naturaleza, porque igual es una declaración fuerte, ¿no? Es un arrepentimiento. Ahora, yo creo que esa declaración, para que efectivamente tenga sustento, tiene que ir acompañada de acciones. Yo creo que cuando uno hace una declaración de esa naturaleza, si no la acompaña de acciones concretas, además desde su posición de poder, porque él tiene efectivamente hoy día una posición de poder importante dentro del gobierno, deja de tener mayor validez. Y yo espero que esas acciones efectivamente las veamos prontamente desde el gobierno. Mireya, sinceramente, ¿tú crees que hay gente que tiene información acerca de dónde enterraron a detenidos desaparecidos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Que esa información está vigente y que se podría entregar hoy día? Nosotros hemos dicho permanentemente de que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas extremadamente organizadas, jerarquizadas y sistematizadoras de la historia. Y por lo tanto resulta casi imposible de creer de que precisamente esta información que tiene que ver con las víctimas de la dictadura no esté. Nosotros creemos que esta información está, en algún lugar está,
y es más, no solamente que en algún lugar perdido en la historia, no, está en algún lugar físico de lo que son las organizaciones, como documentación, si todo se registraba, absolutamente todo. Quién entraba, quién salía, cuándo salía, quién lo llevaba, qué vehículo, etcétera. Y por lo tanto esa información tiene que estar, y yo creo que una de las grandes cosas que se podrían hacer hoy día es precisamente esa, la de entregar la información, porque encontrar los restos de los detenidos desaparecidos es algo vital para cada uno de los familiares de las víctimas. Y así lo hemos escuchado también en las declaraciones de ustedes como agrupaciones. Te invito, Mireya, a ver una nota con las reacciones que hubo en el mundo político ante este arrepentimiento del ministro Andrés Chadwick. De los arrepentidos es el reino de los cielos, dice la Biblia, y con el ambiente enrarecido nuevamente por la imagen de Augusto Pinochet, algunos están poniendo en práctica estas santas palabras. Lo reitero, porque efectivamente me arrepiento de no haber sido, como partidario del gobierno militar, una persona que pudo haber levantado una voz más fuerte o haber tenido una atención más preferente o una preocupación especial por algo que a mí me parece que es una sombra muy importante y que no le hizo bien a Chile, como fue las violaciones de los derechos humanos. Frases que sorprenden en especial porque el actual vocero de gobierno participó en uno de los actos más recordados de apoyo al fallecido general, uno que se realizó en Chacarilla el 9 de julio de 1977, cita a la que también llegó el actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, quien hoy en día también comparte los juicios de Chadwick. En lo personal también hice esa reflexión hace ya varios años atrás y me siento interpretado por las palabras del ministro Chadwick. Cambio de opinión, reconocimiento de la verdad, dígale como quiera. Lo único que está claro es que estas declaraciones no cayeron nada bien ni en alguno de sus colegas de la Alianza y tampoco en gente ligada a la defensa de los derechos humanos. Solo en la Concertación se valoró el hecho. Que la lealtad en las buenas y en las malas siempre hay que demostrarla. Que las palabras del señor ministro Andrés Chadwick no tienen ningún contenido. Si 2 días antes estaba poniendo al mismo nivel a presidentes democráticamente elegidos en este país con el dictador. No tienen ningún contenido si fueron incapaces de detener este homenaje. Sin duda que lo que él ha planteado permite mirar con otros ojos las posibilidades de acuerdos o de entender que este país lo tenemos que construir entre todos y cuidar entre todos. Para Augusto Pinochet Molina, el nieto del dictador, las palabras de los ministros no son una sorpresa. Asegura que después de un tiempo mucha gente traicionó a su abuelo. Bueno, algo tendrá en su conciencia, imagino como para decir una cosa así. Pero la cosa es que es fácil ahora desmarcarse del tema. Si ha pasado tanto tiempo, hablar en términos de historia, uno puede, todos son generales después de la guerra, como dice el dicho. Así que opinar y ponerse en esas posiciones políticamente correctas, por decirlo así, puede ser beneficioso. Es la única explicación que me doy a esa actitud. Ecos políticos de un fin de semana marcado por la figura de Augusto Pinochet y los desórdenes que provocó el homenaje en el Teatro Caupolicán. Mireya, Osvaldo Andrade comentaba durante la jornada que estas declaraciones del ministro Chadwick eran reconfortantes, así las calificó para aquellos que habían sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos. ¿Sentiste algo de eso? No, yo no voy a denostar ni voy a descalificar las declaraciones del ministro Chadwick, pero sí yo espero que, por ejemplo, se saque a los violadores de derechos humanos de las cárceles especiales en que están. Espero que se lleve a cabo finalmente la reforma del artículo 93 del Código de Procedimiento Penal para que los violadores de derechos humanos no gocen de ninguna prescripción y por lo tanto cumplan efectivamente su pena en la cárcel. Y espero, a la luz de los acontecimientos en el día de ayer y a la luz de lo que yo vi y percibí, que las fuerzas de orden, que Carabineros de Chile prontamente sean democratizados, se les enseñe y se les eduque en el respeto a las personas y definitivamente los protocolos de procedimiento cambien. Lo que yo vi ayer fue lamentable. Por un lado hubo excesos y por otro lado excesos de verdad y por otro lado hubo una complacencia
con los pinochetistas que estaban en el teatro, que a mí me impresionó. Yo no puedo entender de que la intendenta a nosotros nos haya dicho que no podía prohibir esta actividad porque se trataba de un lugar privado, pero que por otro lado la gente que estaba en el teatro haya sido sacada por carabineros, subida a micros del Transantiago, esas que hacen falta para que nos transportemos todos, y sacados con absoluta vigilancia de parte de carabineros, quienes además sentían que tenían la obligación de protegerlos de estas hordas maliciosas como somos calificados nosotros. Entonces creo que aquí hubo un exceso de complacencia. Vimos ahí los disparos que hizo un civil, ese civil no fue detenido. Sí, eso es lo que corresponde a lo que ustedes vivieron ayer y a lo que sintieron también durante la jornada. Te propongo que entremos más en el ámbito político, aunque hemos estado precisamente en eso y en ese análisis, y es por eso que queremos sumar a esta conversación a Cristóbal Belolio, quien es cientista político, abogado, columnista y también miembro de Red Liberal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien. ¿Me escuchas noches. tú, no? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Cómo estás, Mireya? Bien, gracias. Estamos con Mireya aquí en el estudio. Sí, la escucho a los dos perfecto. Perfecto. Y tratando de entender qué es lo que está sucediendo, creo que ha sido, Cristóbal, a lo mejor vas a coincidir conmigo, un año distinto en esta materia, porque no es lo primero que estamos viendo la revisión o el visionado de este documental sobre Augusto Pinochet. Primero, durante comienzos del año, estuvimos discutiendo acerca de los términos de régimen militar o dictadura militar que iban los textos escolares, y luego tuvimos este homenaje a Miguel Krasnov. ¿Qué nos está pasando y qué debemos entender de esto? Estamos viendo un momento retro. ¿Por qué? Pero no, bueno, tiene que ver con dos cosas. Yo creo que por un lado, yo creo que Mireya va a estar de acuerdo conmigo en esto. Efectivamente, aquí hay heridas que no se han cerrado y que por supuesto cada vez que la contingencia las trae a colación provoca pasiones al lado y lado del espectro político. Y por otro lado, también, para mí por lo menos, es esencial entender que las personas que hoy día todavía conducen los procesos políticos en Chile están efectivamente muy vinculados al pasado reciente de la historia de Chile. O sea, la clase política que ha protagonizado los últimos 30 años todavía sigue en posiciones de poder, tanto en el gobierno como en la oposición. ¿Están vinculados, pero, Cristóbal, están vinculados, pero tratando de desmarcarse de eso? O sea, si tú me preguntas particularmente por lo que dice el ministro Chadwick, yo aquí tiendo a coincidir con lo que dicen los representantes de la concertación. Me parece que yo por lo menos prefiero pecar de ingenuo que de suspicaz. Prefiero pensar que efectivamente hay sinceridad en las palabras del ministro Chadwick, porque no gana mucho en su propio sector, donde seguramente lo van a catalogar de traidor, de que se dio vuelta la chaqueta. Yo no esperaría ni de la UDI ni de RN institucionalmente un mea culpa, que es el mea culpa que no hicieron durante 20 años. Bueno, eso no son sucedió hoy partidos día, de por origen ejemplo. pinochetista, exactamente. Y tampoco va el ministro Chadwick tener todo el cariño, la adhesión de los que están en la vereda al frente de un día para otro. Yo creo que lo que está haciendo, prefiero pensar que es un gesto humano, sincero, donde el tipo, a la luz de nuevos antecedentes, probablemente revalorizando la democracia, los derechos humanos, hoy día dice que no habría hecho lo que hizo. Ahora, ¿qué habría podido hacer el ministro Chadwick, que en esa época tenía 20 y tantos años? No lo sé. Pero yo concuerdo con Mireya de que la gracia es que ahora no solamente tengamos esa declaración de buena fe, sino que esto vaya efectivamente acompañado de no solamente gestos de buena crianza, como decían por ahí, sino también gestos concretos que evidencien esa buena crianza, ahora desde el Ejecutivo, con las herramientas que tiene el Ejecutivo y con los lazos, los nexos que tiene la derecha con las personas que participaron en la dictadura. Y con la información. La verdad es que no te lo preguntaba solo por las declaraciones del vocero Andrés Chadwick. Te lo preguntaba por lo siguiente, que lo comentaba aquí el otro día el diputado Iván Moreira. ¿Cuántas personas se sacarían hoy día una foto con Pinochet? La foto clásica que se sacaban, por ejemplo, para su cumpleaños. ¿Cuántas personas irían a su casa? Entonces mi pregunta es la siguiente. Ayer al visionado del documental llegaron 1000 personas.
Nadie puede pensar, o yo por lo menos no pienso, que este país está polarizado de tal manera que toda la derecha es pinochetista, o que piensa como las personas que presentaron ayer el documental. Yo creo que algo de terreno se ha avanzado y hay pensamientos y líneas distintas. Por lo tanto, creo que también como sociedad tenemos que entender que es un sector probablemente que está más aferrado a negar ciertos hechos que son innegables, como las violaciones a los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo más aún. Yo creo que tanto las personas que estaban dentro del Caupolicán como muchas personas que estaban afuera, evidenciando a través de esta funa el dolor que todavía nos cierra, son dos grupos que mientras pasa el tiempo, las nuevas generaciones los van viendo como más pequeños, más marginales. No estoy diciendo que en este caso el grupo que representa Mireia esté equivocado, ni mucho menos. Ellos están evidenciando un dolor, pero es evidente que nuevas generaciones que van apareciendo, que no vivieron ese periodo, muchas veces les cuesta entender la intensidad con la cual se vive eso. Ahora, yo creo que el pinochetismo en general hoy día es minoritario porque la batalla semántica, política, histórica, ya la ganaron, creo yo, las fuerzas que recuperaron la democracia en Chile. Desde los grupos de defensa de los derechos humanos que fueron víctimas, hasta grupos políticos de centro-izquierda que han, entre comillas, sido capaces de transmitirle a los chilenos que vienen que no existe ninguna justificación para violar los derechos humanos. Y me parece que las nuevas generaciones de la derecha también se están educando en ese paradigma que evidencia los valores de una sociedad civilizada, democrática, tolerante, y yo creo que esa es una gran victoria de las fuerzas progresistas y democráticas de Chile. Sí, ¿cómo entienden la historia hoy día los jóvenes y cómo la van a entender nuestros nietos brevemente, Cristóbal? Yo tomando lo que dije al final, yo espero que la entiendan de esa manera. Espero que todas las nuevas generaciones se eduquen en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el respeto a las reglas de la democracia, y desde ese punto de vista me parece que los que han hecho la mayor parte en estos últimos años son las fuerzas que recuperaron la democracia. Y nos quedamos al debe, por lo menos yo que provengo de un mundo cultural más cercano a la derecha, me quedo en la permanente espera de que los grupos tradicionales de la derecha, los partidos, hayan hecho un mea culpa respecto de haber participado en un gobierno, una dictadura que violó los derechos humanos, y que resulta que probablemente muchos han ido a los cuarteles de invierno sin haber hecho jamás ese mea culpa institucional. Y por eso seguimos una y otra vez conversando lo mismo, porque esas heridas tampoco están cerradas. Sin ninguna duda. Cristóbal Belolio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buena noche. Mireia, es interesante lo que comentábamos allí con Cristóbal. ¿Qué edad tenías el 73? 16 años. 16 años, y tu hermano, entiendo que el 30 de abril del 77 desapareció, fue capturado, ¿no? Junto con su mujer. Estaban de luna de miel ellos. Así es. Ha sido, me imagino, también una larga lucha, un proceso personal muy intenso, y me gustaría recoger finalmente ese testimonio de qué se siente después de haber batallado durante todo este tiempo en una lucha que probablemente, Mireia, no tenga el final que has estado buscando tanto en lo personal como desde la agrupación. Es posible que no tenga el final que hemos buscado, y de hecho ya hay tantas madres y padres que se han ido de este mundo sin ese final tan ansiado. Pero nuestra lucha no solamente tiene que ver con nuestras heridas profundas, porque definitivamente eso va a estar presente toda nuestra vida. El dolor nos va a acompañar toda la vida. Tiene que ver con nuestro ideal de sociedad. Lo que nosotros queremos es que se construya una sociedad de verdadero respeto por el ser humano, donde nunca más el derecho a la vida quede en manos de un gobernante, de una junta de gobierno, de un grupo llamado CNI o DINA, en definitiva, donde el respeto por la persona humana sea central y donde podamos tener conciencia, formación, educación, de que lo principal, en definitiva, es preservar los valores de la vida, de la integridad, de la democracia, de la justicia, que empieza a parecer como algo ya más lejano, ¿no? Como más difícil. Siempre el tema de la justicia empieza a parecer como más difícil. No, esos son valores, exacto, son valores centrales de una sociedad democrática. Sí. Entonces yo siento que en la medida en que todos estos valores
hoy día son parte de la discusión, son parte de la conversación cotidiana y empiezan a ser parte de cada uno de los chilenos, creo que nosotros estamos juntos con la búsqueda de nuestros familiares, con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de la justicia, contribuyendo a construir un mejor país. Y por eso te invitamos hoy día para conversar y conocer tu punto de vista. Mireya García, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto que hayas estado aquí con nosotros. Igual.